A continuación, veremos el módulo número 1, Demografía y Diversidad. En este video se desarrollarán los siguientes ejes temáticos. Eje número 1, la demografía de Nariño desde los enfoques diferenciales de ciclo vital, territorial, pertenencia étnica y condición de discapacidad. Eje número 2, población con orientación sexual e identidad de género diversa. Este módulo estará orientado por Sonia María Rosero Díaz del Castillo y Lilo Paz Ortega. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este video del módulo 1, Demografía y Diversidad en Nariño. El departamento de Nariño siempre ha sido reconocido como un territorio pluriétnico, diverso, muy rico en recursos naturales, de flora, de fauna. En el mismo departamento, el 8% del territorio corresponde a la zona ambiental amazónica, el 40% corresponde a la zona andina y el 52% a la llanura del Pacífico. El 56%, es decir, más de la mitad del territorio nariñense, es territorio rural. Nariño tiene 64 municipios y estos se agrupan en 13 subregiones. También a nivel nacional, Nariño, junto con Cauca, Valle del Cauca y Chocó, hace parte de la RAP Pacífico, que es una región administrativa de planeación y planificación regional. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, la población de Nariño es de 1.630.592 habitantes y el 51% de esta población es mujer. En relación con el país, con Colombia, si bien Nariño en su territorio ocupa solamente menos del 3% de la geografía total de Colombia, el 2.91%, para ser más precisa, contiene en este pequeño porcentaje el 10% de los recursos que tiene Colombia en flora, el 11% de las especies de anfibios que hay en el país, el 17% de las especies de reptiles, el 38% de las especies de mamíferos y el 56.2% de las especies en aves. También somos el departamento que tiene la mayor cantidad de población con alguna condición de discapacidad. Somos el tercer departamento con mayor población indígena y somos el sexto departamento a nivel nacional con mayor población negra, afrocolombiana y rom. El departamento de Nariño, por esto, debe ser analizado desde un enfoque de interseccionalidad. Con la interseccionalidad, estamos nosotros hablando de un reconocimiento que nos permite comprender y hacer visible que la presencia simultánea de categorías sociales y elementos de discriminación puede agravar la situación general de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? En un inicio, las estadísticas de género, como vieron en el video de introducción, nos plantea la posibilidad de desagregar los datos por sexo, hombre, mujer. Desde el enfoque de interseccionalidad lo que se busca es desagregar aún más los datos para que nos permitan ver que dentro de la población de mujeres, según las categorías sociales que intervengan en la vida, en la construcción de vida de una mujer, habrá más diferencias. Por ejemplo, las principales categorías que desde el Observatorio de Género de Nariño utilizamos para desagregar y comprender la realidad de las mujeres en el contexto son la zona de procedencia geográfica. Históricamente, la facilidad y las barreras para acceder a servicios y a derechos en el sector rural ha sido muy diferente a la facilidad que se ha tenido desde el sector urbano para acceder a bienes y derechos. Por ejemplo, el ciclo vital, la pertenencia étnica, la condición de discapacidad, ser víctima del conflicto armado y las orientaciones sexuales e identidades de género son algunas de las categorías que desde el observatorio intentamos trabajar para comprender mejor la realidad de las niñas y de las mujeres nariñenses. Para iniciar, veamos un poco lo que ha implicado conocer las diferencias que hay dependiendo de la zona de procedencia geográfica. El 51.1% de las mujeres nariñenses viven en contexto rural. Como bien dije anteriormente, el 56% del territorio de Nariño es rural. De los 64 municipios, 60 tienen a su población asentada principalmente en contexto rural. Solamente los municipios de Pasto, Nariño, Belén e Ipiales tienen predominio de población que se asienta en el contexto urbano. Este análisis nos ha permitido identificar que las mujeres en zona rural tienen unas brechas diferentes y con mayor profundidad que las mujeres que habitan el sector urbano. Por ejemplo,
en el contexto rural las mujeres tienen mayores dificultades para el acceso a la tierra, para la titulación a la tierra, que la tierra que trabajan esté a nombre de ellas. Tienen dificultades para acceso a créditos, por lo mismo que en muchas ocasiones no son las titulares de la tierra que trabajan. También hay mayores dificultades para conocer la información que existe a nivel nacional para los apoyos, para los créditos, para los proyectos productivos y de emprendimiento. Asimismo, ha sido históricamente admitido que en el campo ciertos estereotipos de género hagan que todavía sea posible pensar que es posible que hombres y mujeres, aunque hagan el mismo trabajo, pueden recibir una remuneración diferente. También se ha visto que en el contexto rural las mujeres tienen mayor carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Y además del trabajo que hacen dentro de la casa, también se les asignan labores agropecuarias como parte de ese trabajo que hacen sin remuneración. De esta forma, la vida de una mujer en el contexto rural no siempre tiene las mismas condiciones y garantías para que accedan a sus derechos humanos que las mujeres que estamos en un contexto urbano. También otra parte importante del enfoque interseccional es la categoría del ciclo vital. Lo que hemos podido identificar es que ciertas problemáticas dificultan la vida de las mujeres de forma diferente en cada momento del ciclo vital. Por ejemplo, en Nariño hemos visto que las niñas y las adolescentes son las principales víctimas de la violencia sexual. Y también hemos visto que hay una población especialmente desprotegida, que es la población de las adultas mayores. Con respecto a las adultas mayores, es muy importante mencionar que las mujeres mayores de 65 años en el departamento de Nariño en una gran proporción tienen unas condiciones que las ponen en posiciones de vulnerabilidad y riesgo. Por ejemplo, el 70% de las mujeres de más de 65 años en Nariño son dependientes económicamente. El 32.7% se encuentra en condición de pobreza. Y solamente el 9.7% de las mujeres mayores de 65 años en Nariño cuentan con una pensión de vejez. Cuando nosotros vemos las cotizaciones actuales de la población económicamente activa en este momento, vemos que no es un porcentaje mucho mayor el de las mujeres que actualmente están haciendo cotizaciones para una pensión de vejez, debido a que el mercado de trabajo en Nariño es altamente informal. Lo que esto nos muestra es que en el futuro, en el largo plazo, este número que en sí es pequeño, 9.7 mujeres que cuentan con una pensión de vejez, no se ve cómo pueda incrementarse considerablemente para las generaciones futuras. También este análisis del ciclo vital nos permite a nosotros comprender que hay unos fenómenos de transición demográfica importantes en el departamento de Nariño. Actualmente estamos atravesando por un periodo de transición que se ha llamado bono demográfico. ¿Qué quiere decir esto? A nivel general en Nariño están disminuyendo el número de nacimientos y está aumentando la esperanza de vida. Es decir, cada vez nacen menos niños y niñas y la población empieza a envejecer. Esto implica que en algún tiempo tendremos la mayor cantidad de nuestra población en Nariño envejecida. Y desde esa perspectiva es necesario empezar a planificar cómo la región va a brindar condiciones, especialmente en salud y seguridad social, para que esta población envejecida pueda recibir los servicios que requiere sin que colapsen los sistemas, el sistema pensional, el sistema de salud y demás. Entonces, este es un momento en el que el departamento de Nariño puede empezar a planificar con perspectiva de género para que en el largo plazo pueda ofrecer los servicios y el acceso a derechos para las poblaciones envejecidas que se tendrán. Las mujeres en Nariño tienen una esperanza de vida de 76.1 años. Pero también las estadísticas nos permiten observar que las mujeres llegan a mayor edad, pero en ocasiones en condiciones de enfermedad, de morbilidad. Entonces es necesario empezar a pensar en esta población adulta mayor que cada vez es una proporción más amplia de la población total de Nariño. También vemos la pertenencia étnica como uno de los factores relevantes para analizar la realidad de las mujeres en el contexto nariñense. Como previamente les comenté, Nariño es un departamento rico en diversidad cultural y étnica.
Cuando nosotros hablamos de pertenencia étnica, estamos hablando de que las personas se identifican o se reconocen como parte de una comunidad con quienes comparten características culturales y sociales, incluso físicas, que les hacen sentirse un colectivo. De esta forma, la pertenencia identitaria o el autorreconocimiento étnico lo que indica es que estas personas se reconocen como parte de un grupo y a la vez se reconocen como diferentes de otros grupos sociales que habitan en el mismo espacio geográfico. En Nariño, después de La Guajira y el Cauca, Nariño es el tercer departamento con mayor población indígena. En total, son 206.455 personas que se reconocen como indígenas según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018. De esta población, el 82% habita o se asienta en el sector rural. El 15.5% del total de la población de Nariño se reconoce como indígena y está conformada por los pueblos indígenas Aguá, Eperara Pidara, Inga, Cofán, Quillacinga, Nasa y Pasto, siendo estos dos, Nasa y Pasto, dos de los pueblos indígenas con mayor población de toda Colombia. Las mujeres indígenas también son mayoría dentro de sus comunidades étnicas. Y del total de las mujeres nariñenses, el 15.4% se reconoce como mujer indígena. También tenemos un porcentaje muy importante de mujeres que se reconocen dentro de comunidades negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras. También se las ha conocido como mujeres NARP. Estas comunidades en Nariño ascienden en número de habitantes aproximadamente a 232.847, según el Censo Nacional de Población y Vivienda, y constituyen el 17.5% del total departamental. La mayor parte de la población de las comunidades NARP, más del 97%, se ubican en las subregiones de Sanquianga, Pacífico Sur, Telembí y en los municipios de Ipiales y Policarpa. Se organizan en 49 consejos comunitarios que han sido inscritos en los registros del Ministerio del Interior. También las mujeres NARP son mayoría dentro de sus grupos poblacionales, dentro de sus comunidades étnicas, y en el total de mujeres de Nariño, el 17.5% se reconoce como una mujer NARP. También contamos con población rom. La población rom en Colombia se asienta en aproximadamente 9 departamentos, y Nariño es uno de ellos, es el sexto departamento con mayor población rom a nivel nacional. Si bien parecería que es un porcentaje pequeño, es una población muy importante, porque uno de los grandes retos que se tiene como región es poder incluir efectivamente a las mujeres rom y poder visibilizarlas en los planes de desarrollo. Y así como con las mujeres indígenas y con las mujeres NARP, lograr que los planes de desarrollo logren conciliar sus visiones de mundo y de realidad y proponer estrategias que satisfagan las necesidades específicas de las mujeres en el interior de sus comunidades étnicas. Las mujeres rom también constituyen la mayoría de los grupos rom, el 53.9% de las comunidades rom son mujeres. El 81.5% de las mujeres rom reside en zona urbana y por encima del 18% en sector rural. Este porcentaje es invertido en el caso de los hombres. La mayor parte de los hombres rom vive en zona rural y la menor parte de hombres rom vive en zona urbana. De todas las mujeres de Nariño, el 0.01 se reconoce como una mujer rom. Otro factor importante desde el enfoque interseccional es la condición de discapacidad. Y es muy importante reconocer aquí que, como se ha dicho a nivel en los convenios internacionales y lo reconoce la legislación nacional, se entiende que la población que se denomina con condición o en situación de discapacidad es una población que experimenta barreras para participar plenamente de la sociedad.
pero no por las condiciones físicas, psíquicas, intelectuales o sensoriales que tengan, sino porque socialmente hemos construido unas barreras que hacen que sea más difícil para estas personas acceder al goce efectivo de sus derechos. Es decir, es una visión muy interesante porque ya la condición de discapacidad no está dada porque la persona tenga física o psíquicamente una condición que la limite, sino porque socialmente no se establecen las condiciones necesarias para que la persona pueda desenvolverse adecuadamente con su condición diferencial. El 12% de las mujeres de Nariño tienen una condición de discapacidad. La mayoría de las personas que en Nariño tienen discapacidad son mujeres. Y la mayoría de las mujeres que tienen una condición de discapacidad habitan en el sector rural. El análisis de las condiciones de discapacidad y los porcentajes poblacionales para hombres y para mujeres nos han permitido ver que en el departamento de Nariño, así como en las tendencias nacionales e internacionales, se identifica que los hombres tienen un porcentaje mayor de discapacidades que vienen desde el nacimiento o que han sido adquiridas a través de accidentes o de enfermedades laborales. En las mujeres prevalecen las discapacidades que son adquiridas como consecuencia de procesos de enfermedad y de envejecimiento con morbilidad. Y esto se ha relacionado grandemente con el exceso o la sobrecarga de trabajo que las mujeres experimentan, no solamente el trabajo remunerado, sino también de ese trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que está mayormente en los hombros de las mujeres y que hacen que por estar permanentemente al cuidado y al servicio del sostenimiento del hogar, la mujer tenga una condición que a nivel internacional en la literatura se ha denominado pobreza de tiempo. Es decir, que tiene una restricción de tiempo para dedicarlo a asuntos como el autocuidado y el seguimiento a la salud. También tiene esto que ver con el alto índice de informalidad del mercado laboral en el departamento de Nariño, por lo cual las mujeres cuando tienen algún proceso de enfermedad no siempre tienen las posibilidades de acceder a la seguridad social y si tienen en algún momento alguna incapacidad no pueden solicitarle a nadie que parar con su labor remunerada, sino que tienen que continuar trabajando aún cuando estén en condición de incapacidad. Por estas y otras cuestiones que se trabajarán más adelante en el módulo relacionado con el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, se ha visto que las mujeres desarrollan ciertas condiciones especialmente relacionadas con el sistema óseo muscular que las convierten en mujeres longevas, pero que experimentan procesos de enfermedad. Finalmente, otro de los factores que se tienen en cuenta desde el Observatorio de Género para hablar del enfoque de interseccionalidad es la condición de ser víctima del conflicto armado. Conocemos que el departamento de Nariño fue uno de los departamentos especialmente azotados y uno de los escenarios de mayor vulneración de derechos en el marco del conflicto armado por el que atravesó y atraviesa quizás Colombia. Estamos hablando de cerca de 22.917 personas vulneradas de alguna forma en el periodo en el que se ha registrado el conflicto armado. Y de este porcentaje, 12.110 son mujeres, en su gran mayoría de comunidades NARP. Las comunidades NARP han sido de las mayormente afectadas en el departamento de Nariño a raíz del conflicto armado interno. Y tiene mucho que ver esto con donde se asientan. Están en unos territorios específicos en donde hay por lo general permanentemente presencia de grupos ilegales y otras realidades de la zona especialmente pacífica que han hecho que la vulneración de derechos de las mujeres, especialmente en NARP, sea un asunto al que hay que prestarle especial atención y reparación. El 79.5% de los reportes de conflicto armado son de eventos de desplazamiento forzado. Y más de la mitad, el 54% de las personas que fueron desplazadas en el marco del conflicto armado son mujeres nariñenses. Asimismo, el 88.5% de los delitos que se cometieron contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto armado tuvo como víctima a una mujer. De esta manera, como les dije anteriormente, si bien inicialmente hacemos una desagregación de datos que nos permite ver la realidad de hombres y de mujeres, el enfoque interseccional nos permite como profundizar y es como atravesar
un poco esa realidad, separando y dándonos cuenta que cuando interactúan algunos de de estas categorías sociales en la experiencia de una mujer, las condiciones pueden ser muy diferentes. Entonces, dentro del mismo grupo de mujeres, hay una población heterogénea, con unas condiciones y características muy diferentes, desde donde aportan y enriquecen la sociedad, pero que también tienen unas necesidades específicas que deben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar y planear planes y políticas públicas que busquen mejorar la calidad de vida de ellas y así avanzar en el camino de la igualdad de derechos humanos en el territorio nariñense. Queda un factor una categoría social que también tenemos en cuenta en el Observatorio de Género de Nariño para hablar del enfoque de interseccionalidad, que es la característica de las orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Y para hablar un poco más al respecto, los invito y las invito a que vean el video que específicamente trabaja esta, que es una de las líneas más fuertes de investigación del Observatorio de Género de Nariño. Agradezco muchísimo su atención, su interés en participar en este curso y estoy segura que con más personas conociendo la realidad de nuestro departamento y de las mujeres, este camino de avance hacia la igualdad va a ser cada vez más robusto y va a ser más sencillo. Muchísimas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad.